miembro de la iglesia, vamos caminando al encuentro, juntos, miembros, vamos caminando. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos nuestra fe en esta semana 18 del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Esta misa la ofrecemos por el eterno descanso de Marco Antonio Ortiz Mendoza, del niño Emanuel Cástulo Silenciario, de Benito Rendón Briceño, de José Ramón Walsh Fernández, Guillermina Jiménez, Francisco y Fernando Muñoz Cano, Francisco Jardón, Nicanor, Mauro y Marcelina Cuautle, Juanita y Margarita Pérez Cuautle, Pérez Cortés, Ángela Pérez Romero, Juan Alfredo González Jiménez, Jaime Genaro Villanueva, Lucila Viveros Ochoa, Alfredo Vázquez Vázquez y de María de los Ángeles Zúñiga Mantilla, del Padre Ignacio González Molina y del Padre Joaquín Rivadeneira de la Barreda. Por la salud de Sara Barranco, Ana Paula Martínez Barranco, Guillermo y Juan José Muñoz Cano, Perla Esquerra, Rocío Espinosa de los Monteros, Aralí Sánchez Rosas, Diana Gómez Barón, Amalia Sánchez, Alicia Jaquín Guzmán, Irma Alicia Rodríguez Jaquín, Antonio Vázquez Valencia, por Marijer y Santiago Cregueras, por las necesidades de la familia Vergara Arellano, Vergara Nava, Susana Muñoz Cano, Aneli Mauro Tudela, Ricardo Muñoz Cano, familia Martínez Barranco, María Fernanda Jardón, Aldea Fiat de María José, por las necesidades de la familia Morales Álvarez, por la paz, unidad, conversión, amor y fe, Trillo Cortés, Fernández Trillos, Laura Margarita Sánchez Peña, por la santidad de los sacerdotes, por María del Pilar Marsal Mota, familia Pardo de Sentis, Meneses Rodríguez, Guerrero Monter, Aurelia Vázquez, la familia Vázquez Vivero y Vázquez Luna, por el eterno descanso de Dilberto Barrios Tapia. Para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos con humildad todo aquello que nos separa del amor del Señor. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad
de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios nuestro, que la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleces nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos. Concédenos escuchar siempre la voz de tu amado Hijo para llegar a ser coherederos de su gloria. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados escuchamos la palabra. Lectura del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Decimos todos, reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra, canten de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asiente en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos, en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo, «Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco». Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes.
Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Este es mi Hijo muy amado, dice el Señor, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Escúchenlo. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando uno estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No lo cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Sentados, por favor. Muy queridos hermanos, muy queridas hermanas, estamos celebrando ya esta semana 18 del tiempo ordinario, con lecturas propias, pero coincide con el 6 de agosto, y el 6 de agosto se celebra la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Como es una fiesta sobre los misterios de Jesús, por eso hoy estamos celebrando la transfiguración del Señor. Cuando uno lee los evangelios, lee uno por separado Mateo, Marcos y Lucas, y Juan por otro lado. ¿Por qué? Porque se les llama evangelios sinópticos, porque tienen muchas coincidencias en los materiales. Y parte de esas coincidencias es que en la mente de Mateo, Marcos y Lucas está presente el momento de la transfiguración, y también está presente en Pedro, como lo hemos escuchado en la segunda lectura. Pedro dice esto: cuando hablamos de Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, como lo hacen los testigos de Jehová, los mormones, Amistad Cristiana y Luz del Mundo, que dicen que Jesús se les apareció. Esas sí son fábulas bien estructuradas. Y en cambio dice Pedro: sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. Contemplar a Dios en toda su grandeza. Y quiero comentar el Evangelio de Mateo, pero no solamente con los datos que nos proporciona Mateo, sino también completándolo con los datos que da Marcos y Lucas. Recuerden que ellos escriben su Evangelio, los Evangelios en un lapso de 30 años, entre el año 60 al 90
de la era cristiana. Nos dice el autor sagrado que Jesús subió a un monte. Cuando uno está en Israel, uno piensa que los montes son como nuestros montes, y no. Nuestros montes sí son elevados. Los montes de Israel son pequeños comparados con los nuestros. 200, 150, 100 metros, 80 metros, 70 metros. Bueno, pero suben al monte, es el monte Tabor, hay que subir en una combi. Bueno, y nos dice el autor que se lleva a Pedro, Santiago y Juan. Y ahí se transfiguró en su presencia. Si uno busca en el diccionario qué significa la palabra transfigurar, es mudar de presencia. Sabemos que Jesús es Dios. Él se mostró como Dios después de la resurrección, porque el único hombre que ha resucitado entre los muertos es Jesús. Resucitó Lázaro, el hijo de la viuda de Naín y la hija de Jairo, pero ellos volvieron a morir. El único en toda la faz de la tierra que resucitó es Jesús. Por eso es que al final les dice, no se lo digan a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Podríamos decir algo que en el Antiguo Testamento estaba vetado. Los apóstoles vieron a Jesús en todo su esplendor de Dios. ¿Cómo habrá sido ese momento? Pues como lo que nosotros creemos después de que nuestros seres queridos que han muerto, creemos que contemplan el rostro de Dios. Lo contemplan en todo su esplendor. Eso lo creemos firmemente. Y por eso, aunque nos duele la pérdida de nuestros seres queridos, por el hecho de saber que están contemplando a Dios, eso nos consuela con una firme esperanza. Dice el autor sagrado que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Marcos afirma con una blancura que nadie puede igualar sobre la tierra. Y aparecen dos personajes que habían muerto 1000 años antes. Moisés, representante de la ley, y Elías, representante del profetismo. No lo dice Mateo, lo dice Lucas. ¿De qué estaban conversando con Jesús? De la muerte que le esperaba en Jerusalén. Yo creo que esta es la clave de interpretación, porque para el pueblo judío, hasta el día de hoy, que alguien muera de muerte violenta es un maldito. Ellos no aceptaron a Jesús porque murió en la cruz. Entonces aquí están los dos contrastes. Por un lado, Jesús les muestra su gloria para mostrarles que es Dios, pero por otro lado, están hablando de un paso inexorable, que es el sufrimiento y la muerte. Hoy el mundo no quiere sufrir. Por eso ya se está cocinando con nuestros ínclitos diputados y senadores la ley de la eutanasia. Y ustedes saben que la ley de la eutanasia, ellos le llaman la muerte digna. ¿Y qué es la muerte digna? Que cuando alguien ya no tenga ganas de vivir, pues se le puede aplicar una inyección para que se muera. Yo lo digo en la pastoral de la salud siempre. Yo les digo, aunque una persona esté sumamente enferma, pero tiene 2 o 3 o 4 personas que la atiendan y que la amen, esa persona no se quiere morir, porque se sabe acompañada y amada en el camino. Pero cuando una persona no está suficientemente mal y no tiene nadie, esa persona quiere morir.
Aquí no se trata de que alguien decida si vive o se muere. Aquí se trata de aceptar con esperanza lo que el Señor nos vaya dando. Pero la verdad, a todos nosotros nos da miedo morir. Y máxime, ¿de qué forma voy a morir? Bueno, si alguien planea su suicidio, sabría la fecha y la hora, pero no sabemos si vamos a morir de cáncer o de un ataque masivo o de un accidente o en este México bárbaro si alguien nos mate. Por eso Jesús les dice, mi camino es el sufrimiento y la muerte para redención de todos, pero después de la muerte vendrá la gloria. Por eso les comparto la gloria. Y tal es el entusiasmo de Pedro, yo no sé cómo lo hizo Pedro para reconocer a Moisés y a Elías, que él se siente a gusto en la presencia de Dios que dice, Señor, qué bueno es quedarnos aquí. Hay un famoso libro que se llama La vida después de la muerte, de aquellos que han estado clínicamente muertos 30 segundos, 40 segundos y vuelven a la vida. Y los datos son coincidentes, que pasan por un túnel, ven una gran luz, repasan su vida y se sienten tranquilos. Así es la muerte. Y aunque nosotros de forma sensible la contemplamos mal, yo no sé, cruzando más allá el espacio físico, el contemplar a Dios será una experiencia profunda. Por eso dice Pedro, en efecto, nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. De pronto hay una teofanía, la misma teofanía del bautizo. Se abren los cielos. Recuerden que en el lenguaje veterotestamentario, cuando se cierra el cielo, es que Dios ha dejado de comunicarse con el hombre. Cuando se abre el cielo, es que Dios nuevamente se comunica con el hombre, pero a través de su Hijo Jesús. ¿Y qué es lo que dice Dios Padre? Este es mi Hijo muy amado. ¿Por qué Jesús es Hijo amado del Padre? Porque ha sido obediente. Ustedes que tienen hijos, pues tienen hijos obedientísimos y hijos que no son obedientes. Y dan más dolores de cabeza a los hijos desobedientes. Este es mi Hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias. Y aquí viene la advertencia del Padre, escúchenlo. Y aquí cabe una pregunta. Ante adversidades, problemas, situaciones difíciles, ¿escuchamos la voz del Hijo? ¿Tenemos la capacidad de hablar con Él? De que Él nos hable a través de la palabra, a través de la oración, a través de la confesión, a través de la dirección espiritual. Porque a veces tomamos decisiones equivocadas y luego le reclamamos a Jesús. ¿Pero acaso lo escuchamos antes? Dice Mateo que los discípulos cayeron rostro a tierra, espantados, al escuchar esa gran voz, llenos de temor. Y miren, aquí hay una acción profunda de Jesús. Jesús se acercó a ellos, como se ha acercado Jesús siempre a nosotros. Los tocó, como nos ha tocado a nosotros, cuando más lo necesitábamos, porque Jesús siempre está presente con nosotros. A ustedes que les gusta leer todos los días la Biblia,
el capítulo 3, versículo 18 de Apocalipsis dice lo siguiente: mirad que estoy a la puerta y os llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Jesús siempre ha tocado nuestra puerta a lo largo de toda nuestra vida, desde que éramos niños, desde que éramos adolescentes, jóvenes, adultos, y ahora que estamos en plena madurez, nosotros somos los que nos resistimos a abrirle la puerta a Jesús. Porque somos a veces soberbios, somos indolentes, porque decimos que siempre tenemos la razón, porque tal vez estamos llenos de pasiones desordenadas. ¿Y qué es preferible? Negarle la entrada a Dios en mi corazón, porque si Jesús está conmigo, Él diariamente va a decirme: lo que estás haciendo no es lo mejor, lo que estás diciendo no es lo mejor, y lo que estás pensando no es lo más adecuado. Pero nos negamos, y a veces somos bastante tontos, porque al negarnos no somos felices. Por eso Jesús toca y les dice: levántense, no estemos tirados en el pecado, levántense, no estemos obstaculizados por la mediocridad, levantémonos. Y muchos, por nuestra indolencia, por nuestro orgullo o por nuestra ignorancia, estamos tirados en el camino. Levántense y no teman. Dice Pablo, Dios nos ha comunicado no un espíritu de cobardía, Dios nos ha comunicado un espíritu de valentía, de fortaleza. El cristiano no puede ser mediocre, el cristiano no puede ser miedoso, el cristiano tiene que ser valiente. Levantarnos aún alegóricamente si hemos caído en pecado, porque ¿quién de nosotros no ha caído en pecado? Todos. No podemos ponernos no podemos ponernos en un pedestal y decir: yo no he pecado, ustedes han pecado. No. Por eso el lenguaje del sacerdote tiene que decir siempre nosotros hemos pecado, nosotros hemos cometido iniquidad, pero hubo alguien que nos levantó y nos perdonó. Por eso la advertencia de Jesús: levántense, pero no tengan miedo, no teman. No temamos ser cristianos en medio de las realidades del mundo. No temamos ser profetas cuando vemos injusticias en el trabajo. No tengamos miedo en levantar nuestra voz, en hablar, en defender lo que creemos con argumentos y defenderlo en serio. Y máxime nuestra patria, que está llena de injusticias, de corrupción, de impunidad y de tantas y tantas cosas que están mal en nuestra patria y que todo el mundo dice que estamos bien. Donde tal parece, como ya lo advertía el Papa Juan Pablo II en su documento de las relaciones de hecho, él decía lo siguiente: llámesele de otra forma a la relación de dos hombres y de dos mujeres. No se le dé carácter matrimonial, porque después se va a imprimir en los libros. Como se va a ver, donde en los libros de quinto de primaria se enseña a los niños de 10 años lo que es el sexo y lo que es el género, y donde hay una ilustración de dos niñas besándose, y donde incitan a los niños de quinto que tengan otras experiencias con los demás.
¿A qué país hemos llegado? Yo sí les diría, dichosos los que estudian en escuelas particulares porque no van a llegar esos libros a ellos, pero el 88% de los niños estudian en escuelas estatales y federales. Yo sí les pido, queridos papás, que cuando les lleguen los libros, léanlos. Y lo que no es adecuado, como decía don Octaviano Márquez y Toriz hace 50 años, cuando fue lo de la revolución en el campo de la sexualidad en tiempo de Echeverría, Octaviano decía, sí es necesaria la educación sexual, pero tiene que ser gradual. Y en aquel tiempo se concebía que el matrimonio era entre hombre y mujer. Y el matrimonio no puede ser entre dos hombres y dos mujeres. Los chamaquitos de 10, 9 años no tienen una conciencia bien formada. Y si eso van a enseñar, ¿cómo van a distorsionar su mente y su corazón? Y eso lo tenemos que decir los sacerdotes. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Dios nos ha dado un espíritu de valentía. Ahí los papás tendrían que protestar, porque la educación no es del Estado, la educación tiene que ser lo que escoja papá y mamá, porque entonces, queridos hermanos, estaremos en un punto terrible de ideologización. ¿Cómo saldrán nuestros niños? Y ya no me voy al campo de la historia, yo soy historiador. ¿Cuántas mentiras han plasmado en esos libros? Hasta da risa. Hasta da risa la redacción defendiendo los grupos armados y aún alabando a aquellos que mataron a Garza Sada en el 73 en Monterrey. Ojalá que estén pendientes, queridos papás, en ese campo y en tantos y tantos campos donde tú y yo tenemos que ser profetas, aunque nos pase algo. ¿Por qué? Porque si nos quedamos callados, como dice el padre Bernard Herring en su libro, Libres y Fieles en Cristo, seremos cómplices de estructuras de pecado. Así sean. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hagamos profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Elevemos nuestra súplica al Padre, respondemos, Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Víctor, oremos. Por los gobernantes del mundo entero, de nuestra patria, estado y localidad, oremos. Por los que sufren, por los que lloran, por los que no tienen trabajo, por los que no tienen ganas de vivir, por los agonizantes, los presos y los migrantes, para que hayan en Dios y en los más cercanos ayuda y consuelo. Oremos al Señor. Por el eterno descanso de María de los Ángeles, Zúñiga Mantilla, Marco Antonio Ortiz Mendoza, el niño Emanuel Cástulo Silinciario, en su 5º aniversario, y de don Benito Rendón Briceño y Edilberto Barrios Tapia, oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Sentados, por favor.
presentamos. Te presentamos. Bendito sea. Bendito sea el vino. Gracias. Bendito sea. Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito y límpianos de las manchas del pecado con el esplendor de su luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en Él mismo su cabeza. Por eso con todos los ángeles te alabamos por siempre en la tierra, aclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban
todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija María de los Ángeles, Zúñiga Mantilla, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Recuerda a tu hijo, el niño Emanuel Cástulo Silenciario, a quien llamaste hace 5 años de este mundo a tu presencia. A Marco Antonio Ortiz Mendoza, a Benito Rendón Briceño, a Edilberto Barrios Tapia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, por la familia Vergara Arellano, Morales, Álvarez, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, llenos de alegría porque todos somos hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Dense la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios,
danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Cuando se manifieste el Señor, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Oremos. Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido nos transforme en imagen de aquel cuyo resplandor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Ya se cambió el vidrio que estaba roto. Sí les pido que cuando pongan sus veladoras no lo hagan delicadamente para que no se rompa otra vez el vidrio, por favor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podéis ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, que pasen un feliz domingo.